problema básicamente se trata de lo siguiente. Tenemos una persona que va a estar situada en un cilindro. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Que el cilindro tiene esta forma. La persona está situada por acá, adentro del cilindro. El cilindro tiene centro, o sea, situado, digamos, el eje del cilindro situado concéntrico al eje Z, y acá tenemos el resto de los ejes X e Y del mismo, ¿no? Y básicamente lo que va a ocurrir es que este cilindro va a estar en rotación, va a venir de esta forma, ¿ya? Entonces la idea es que va a llegar digamos, una vez que el cilindro entra en rotación, acá hay un piso, ¿no? Y la persona gira conforme el cilindro. Entonces va a llegar un momento donde, por el efecto de la inercia del movimiento, la persona no va a necesitar del piso para poder estar pegado, entre comillas, a la pared del mismo. Entonces la idea del ejercicio es, en estas coordenadas que acabamos de calcular, depende cuál es la que es más cómoda, ¿no? Tratar de encontrar las ecuaciones, la sumatoria de fuerzas de cada caso, y encontrar cuál es la velocidad angular mínima tal que la persona pueda, digamos, estar en esta situación sin necesitar del piso que lo sostenga. Eso sería un poco lo que ocurre. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con qué sistema de referencia vamos a usar. En este caso la idea justamente es usar el sistema de referencia intrínseco para coordenadas. ¿Cuáles serían las mejores? ¿Las cilíndricas, las cartesianas o las esféricas? Bueno, si en este caso estamos hablando de una rotación que se da en función de un solo eje, o sea, o que el eje va a permanecer constante y la rotación se va a dar alrededor de él, entonces podríamos dar, y el movimiento obviamente es de rotación, podemos dar que las mejores coordenadas serían las coordenadas cilíndricas en este caso. Entonces vamos a trabajar con, en este caso, coordenadas, ¿sí?, cilíndricas. Entonces, para eso, intrínsecas, ¿no? Para eso necesitamos los versores. O sea, vamos a necesitar el versor E a la Z, que es paralelo al eje Z. Luego tenemos el versor E de ρ, ¿sí?, de tita, perdón, que sería del ángulo sobre el cual nosotros nos estamos basando. Y luego tenemos el E de ρ, que es radial, que es concéntrico hacia el eje donde estamos girando, ¿no? Entonces, esta es la distancia al punto. Si proyectamos el punto al piso tenemos el ángulo ρ, que es el que estamos viendo, y por eso tenemos el movimiento de esa forma, ¿ok? Entonces, la idea justamente es que tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué sucede en el equilibrio? Sí, en el equilibrio nosotros vamos a tener que la distancia que tiene la persona, ¿sí?, hacia el movimiento, la ρ, ¿sí?, va a ser constante. Entonces vamos a llamar ρ, va a ser r, que es el radio del cilindro. ¿Sí? El radio del cilindro es constante. Y luego vamos a tener una velocidad angular constante también, que va a ser, ¿sí?, phi derivado, ¿okay? Entonces phi derivado nos va a quedar constante, ¿okay?, que nos va a quedar el omega que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué fuerzas tenemos en estos casos? Bueno, por un lado tenemos sobre la persona, ¿no?, diagrama de cuerpo libre de la persona. Vamos a tener digamos, en este caso tendríamos dos fuerzas en el eje Z, a saber, tenemos el peso de la persona, o sea, estamos hablando de menos la masa por la gravedad por el versor E sub Z, que esto da el peso de la persona. Después tenemos una fricción estática, porque recuerden que el programa menciona que hay una fricción estática, justamente porque nosotros básicamente estamos ante una superficie que de alguna manera tiene que, entre comillas, mantener fijo al hombre, a pesar de todo el movimiento, ¿no? Entonces en este caso, esta va a ser la fuerza de fricción estática. Ahora vamos a ver cómo se compone, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? La fuerza de reacción normal de la pared hacia el sujeto, porque si el sujeto está tratando de escapar, entre comillas, por la rotación, entonces esta sería la normal del movimiento. Recuerden siempre que la rotación se está dando en este sentido, ¿sí? Estas dos fuerzas son paralelas al eje Z, por eso tienen el versor Z, y tenemos en la normal que va en contra de, digamos, el versor normal ρ. Entonces, la normal como vector nos va a dar, ¿sí?, en su módulo menos la normal
vamos a ponerlo más fácil, esta es la normal. Bueno, la normal nos va a quedar como su módulo menos, ¿sí? Y el error, porque apunta en sentido hacia el centro del cilindro. Y después tenemos la fuerza de rozamiento estática en vector, que nos va a quedar por norma, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática en módulo nos queda menor o igual que el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? O sea, menor o igual porque hay un rango de valores con los cuales pueden ser puestos. Si en este caso nosotros estamos hablando de la mínima, quiere decir que vamos a tomar esto como una igualdad y por lo tanto vamos a tomarlo como el coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿sí? Y luego a esto, ¿sí? Por el eje o el versor E a la Z positivo. Entonces, y después no tenemos fuerza sobre el eje en función de θ. Entonces, para la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, masa por el vector de aceleración. Entonces a esto tenemos que partirlo, digamos, en tres partes, ¿no? O sea, la sumatoria de fuerzas vectorial nos van a quedar las fuerzas en el eje, las fuerzas en ρ por E a la ρ, ¿sí? Más las fuerzas en el eje φ por E a la φ, más las fuerzas en el eje z por E a la z, ¿sí? Y todo esto a su vez va a quedar masa por la aceleración en ρ, más la aceleración en φ, más la aceleración en z, ¿sí? Entonces es una forma de verlo, ¿no? Podemos individualizar cada una de ellas al mismo tiempo. Bien, entonces vamos viendo cuánto nos va dando en cada caso. Vamos a ver para ρ, por ejemplo, vamos a tener las fuerzas en ρ por E a la ρ, que nos van a quedar la masa por la aceleración de, digamos, de por E a la ρ, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas tenemos en ρ? Tenemos la normal, que es concéntrica, ¿sí? Y como esto está en un movimiento circular, ¿sí? Un movimiento de rotación, acá lo que nosotros tenemos es que la aceleración, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar la aceleración en función de ρ? En este caso nos va a quedar como omega cuadrado, ¿sí? Por r. ¿Por qué? Porque estamos ante un movimiento circular uniforme. Entonces, esa fuerza que es menos la normal por r, acá nos va a quedar como menos la masa por omega cuadrado por r por E a la ρ. Digamos, eliminando estos términos, eliminando los menos, a lo que llegamos es que la normal nos va a quedar la masa del cuerpo por r, ¿sí? Por omega al cuadrado. Esto es módulo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el eje φ, ¿sí? En el eje φ la sumatoria de fuerzas nos va a dar 0, por lo tanto no tenemos aceleración en ese sentido. ¿Cuál sería la aceleración? La aceleración sería si nosotros tuviéramos una aceleración angular, que no es el caso porque justamente estamos en un movimiento circular uniforme. Y después en el eje z lo que vamos a tener es que vamos a tener menos la masa por la gravedad, ¿sí? Más la fuerza de fricción estática, ¿sí? Todo esto por E a la z. Pero fíjense que nosotros en el eje z no tenemos aceleración. Entonces en este caso esta aceleración se hace 0, con lo cual todo esto se hace 0. Menos masa por la gravedad, la fuerza estática queda, como habíamos dicho al principio, el coeficiente estático por la normal. Esto es igual a 0. Ya pasamos a una parte escalar acá, porque sacamos, digamos, todo lo que es versores. Entonces reemplazamos ahora por el valor de la normal que habíamos obtenido al principio, en este caso, y esto nos va a quedar menos la masa por la gravedad, ¿sí? Más el coeficiente de rozamiento estático por la masa por r por omega al cuadrado, nos va a quedar 0. Podemos sacar factor común de la masa del cuerpo, entonces esto nos va a quedar como menos g más el coeficiente de rozamiento estático por r por omega al cuadrado, esto es igual a 0. Y después, despejando el omega cuadrado, venimos acá, esto nos va a quedar coeficiente estático por r por omega cuadrado, esto es igual a la gravedad, dividimos ambos lados por el coeficiente estático y por el omega, por r, omega cuadrado nos va a quedar como g coeficiente estático por r, o sea que omega nos va a quedar como la raíz cuadrada de g sobre el coeficiente estático por r, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos visto, esta es la velocidad mínima, ¿sí? Angular, ¿para qué? Para que justamente la persona, digamos, esté en ese movimiento sin, digamos, rotando, pero sin necesidad de tener el piso. De no ser así, nosotros tendríamos una normal que, digamos, si la frecuencia es mayor, lo que vamos a tener es que la aceleración va a ser mayor y por lo tanto la normal, ¿sí? Va a ser mayor, ¿sí? Y en este caso no va a haber problema en cuanto a lo que es el equilibrio del cuerpo, así que no hay demasiado inconveniente en ese sentido, ¿sí? Y ese sería el fin del ejercicio.